Hola doctora, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la hialinización, la lectura crítica sobre hialinización. Entonces, bueno, pues primero debemos saber que pues, la zona hialina hace referencia a algo cristalino. En el caso pues, del hueso alveolar, pues lo vamos a observar como una ausencia de células en una zona definida, por lo tanto es como si fuera una zona cristalina. Tenemos que Sandstedt en 1904 y 1905 ya había descrito la zona de hialinización como una undercoming resorption, que es como si fuera una especie de resorción de socavado. Bueno, entonces aquí tenemos que en 1974 Reed, aunque no fue el primero, pues ya estaba hablando sobre cómo eliminar o cómo se daba ese proceso de eliminación de la zona hialina a nivel pues, del tejido periodontal. Esto asociado pues, con los movimientos de ortodoncia. Entonces pues él decía que pues, en este estudio se realizó movimiento dental a 67 ratas Wistar de ambos sexos, en el cual se movía el primer molar maxilar hacia vestibular con un aparato fijo, y pues el aparato se activó para proporcionar una fuerza constante de 5 gramos, 10 gramos, 25 gramos, y pues hubieron unos periodos experimentales que eran de 30 minutos, 2 horas, 6 horas, 12 horas, 24, así sucesivamente hasta 28 días. Entonces pues en cada uno de estos periodos pues digamos que se sacrificaba un grupo de animales para poder hacer los cortes histológicos. Ellos en este estudio encontraron que la zona hialina era removida o reparada por la invasión de células y vasos sanguíneos del ligamento periodontal adyacente al hueso alveolar. Tenemos aquí este otro estudio en 1972, el cual se realizó sobre humanos. Entonces, era un estudio histológico sobre el movimiento del diente en humanos. En este se utilizaron premolares con extracción indicada de 10 niñas y 2 niños de 11 y 15 años de edad. Se utilizó un aparato que generaba un tip bucal de los primeros premolares maxilares con una fuerza de 70 gramos. Aquí podemos ver pues unas imágenes, ya vamos a explicar. Entonces en este se realizó un corte histológico horizontal sobre el diente extraído, el cual llevaba un tramo de 5 milímetros de hueso alveolar vestibular, el cual fue removido quirúrgicamente. Entonces, pues, bueno, digamos que para esta época de pronto ya un estudio de esto no lo permitiría, pero pues ahí pues lo que ellos encontraron es que los tips ligeros crearon áreas de pérdida celular en la zona de presión del ligamento periodontal. Y también que en áreas de compresión extrema pues se generaba la hialinización. Digamos que pues para este estudio pues ellos hablan sobre fuerzas ligeras, pero pues realmente ellos aplicaron fuerzas de 70 gramos, es decir pues que realmente no, pues teniendo en cuenta lo que actualmente sabemos sobre fuerzas, no aplica pues poder decir que en este estudio pudieron analizar una fuerza ligera aplicada en estos dientes. Bueno, aquí tenemos este otro estudio que se realizó en el 2002. Este estudio tenía pues como finalidad investigar las fuerzas ligeras para el movimiento experimental de los dientes. Entonces en este estudio se aplicaron fuerzas de ortodoncia ligeras de 1, 2, 3, 3.6, 6.5 y 10 gramos de fuerza durante 14 días para mover los molares de las ratas y pues evaluar los efectos de las fuerzas sobre la velocidad del movimiento de los dientes y los cambios del periodonto. Bueno, entonces en este estudio los movimientos experimentales de los dientes en las ratas que pues se utilizaron fuerzas ligeras de ortodoncia y tip
sin fricción, decía que, bueno, básicamente decía que cuando se utilizaban fuerzas ligeras en este tipo de modelo, no se generaba una etapa o un movimiento convencional de 3 etapas que se da en la ortodoncia, sino que decía que era un movimiento constante durante todo el proceso en ese tipo de fuerzas ligeras de 1, 3, 6, 5 y 10 gramos. Digamos que ellos decían pues que no se daba un retraso en el movimiento en este estudio. Lo que me pareció muy interesante de este estudio, y es algo que concuerda con otros estudios que también revisé, que no tengo incluidos acá, y es que en algunas zonas, debido a que es difícil controlar la inclinación de este diente al momento de aplicar la fuerza, como podemos observar en la imagen H, en la imagen H y la imagen I, la imagen D y la imagen E, se presentaron unas zonas de hialinización. Entonces ellos reportaban que más o menos en el día 7, en las fuerzas de 10 gramos, la raíz tocó el hueso al volar y se observó una hialinización limitada con resorción ósea local. Entonces, pues digamos que esto generaba estos contactos, por decirlo así, que no eran esperados, o esos contactos prematuros iban a generar unas pequeñas zonas de hialinización. Bueno, entonces si tenemos este estudio que se realizó sobre perros Beagle en el 2004, entonces este estudio tenía como objetivo evaluar los cambios histológicos de las estructuras periodontales de los perros Beagle después de usar fuerzas continuas, altas y bajas durante el movimiento experimental de los dientes. Entonces aquí pues lo que se hizo fue que se utilizó un aparato, el cual, vamos a ver el diseño. Se utilizó un aparato de ortodoncia del segundo molar hasta el primer molar, ejerciendo una fuerza continua, constante y recíproca. Entonces decía que el movimiento se registró semanalmente y los perros fueron sacrificados después de 1, 4, 20, 40 y 80 días y se realizó pues una evaluación histológica. Ellos encontraron que en las zonas más grandes de hialinización se encontró en la zona de presión bucal y apical y concluyeron que la hialinización limita el movimiento del diente, pero no hay relación con el nivel de la fuerza. Entonces, pues digamos que en este estudio encontraron pues cosas interesantes. A mí de pronto las cosas o el aspecto que de pronto me pareció más interesante de este estudio es esta imagen que podemos observar acá, ya que pues digamos ellos concluían que pues la fuerza no está relacionada con la hialinización, pero pues eso ya podemos observar de que sí tiene una relación la fuerza y la hialinización. O sea, a mayor fuerza pues sí se puede producir más hialinización. Pero ellos encontraron acá que en los movimientos que se realizaban de esos dientes, muchas veces en ese proceso de remodelado, podemos observar aquí en la imagen, se generaron unas espículas de hueso, es decir, que la resorción o esa remodelación no sea de forma homogénea, y donde se presentaban esas espículas se generaba una zona de hialinización, ¿ya? Y también encontraron pues que la zona bucal la zona bucal y la zona apical eran las zonas digamos que donde estaba la presión, donde más se producía hialinización. Debemos tener en cuenta pues que igual como ya hemos visto, como el diente es irregular, van a haber unas zonas más grandes, como lo mencionan ellos allí, pero igual pueden haber otros sitios debido a la irregularidad de estos dientes, donde también se puede presentar hialinización. Y también tenemos este último estudio, este último artículo que revisé, que se realizó en el 2007, en el cual digamos que lo que se quería buscar era investigar histológicamente el efecto de las fuerzas ligeras iniciales y las fuerzas que aumentan gradualmente en los dientes de las ratas. Entonces, en este estudio se utilizaron molares de ratas Wistar macho de 18 semanas de edad y se les aplicó una fuerza de 4.96 gramos
al grupo experimental y de 2.26 gramos al grupo experimental 2. ¿Ya? Entonces tenían dos grupos, uno con una fuerza más leve y uno con una fuerza un poco más aumentada. Entonces lo que ellos hicieron para aplicar esta fuerza es que utilizaron dos imanes, los cuales colocaban digamos, a una distancia diferente, uno más cerca, el otro más lejos de los dientes, para así generar las fuerzas que ellos deseaban. Y pues el diente debía tener, por decirlo así, pues un soporte metálico también para poder, o sea, que se le generara esa fuerza al diente con los imanes. Entonces ellos, digamos que generaron 3 grupos de ratas para sacrificarlas. Sacrificaron al primer día, al tercer día, al séptimo, al 10 y al día 14, después, digamos, de las aplicaciones de las fuerzas, y se realizaron los cortes histológicos. Y decía que el área relativa y hialinizada se midió del lado de presión del ligamento periodontal. Igualmente, pues, como ya hemos visto, se puede generar esa presión en otras zonas, pero pues ellos tomaron solo la zona que ellos consideraban que iba a ser la zona de presión de ese ligamento. Entonces dice que las fuerzas ligeras y gradualmente crecientes generadas por los imanes inducen más el reclutamiento de osteoclastos con menos hialinización y por lo tanto un movimiento efectivo del diente. Entonces básicamente lo que ellos concluyeron era que generar unas fuerzas leves, aunque pues iba a haber unas zonas de hialinización, nos iba a permitir tener un movimiento progresivo, efecto pues que no se da cuando se realiza una fuerza muy fuerte o muy grande y pues se produce una zona de hialinización pues que nos va a detener ese movimiento. Entonces, pues como conclusión de todos los 5 artículos que revisé sobre hialinización, viendo los modelos, pues llegué a una conclusión. Entonces, pues yo considero pues que ninguno de los estudios revisados me va a permitir afirmar que los movimientos ortodónticos siempre se presentan con hialinización. Esto debido a que el modelo de estudio y las fuerzas aplicadas, debido al modelo de estudio y a las fuerzas aplicadas, porque la mayoría eran pues muy fuertes, solo habían 2 estudios en donde utilizaron fuerzas realmente que eran leves y aunque teniendo en cuenta pues todos estos factores encontrados, sí podría decir que muy posiblemente en los movimientos ortodónticos siempre se den zonas de hialinización, debido pues a la variedad en la anatomía del diente, la dificultad en controlar el movimiento del diente, es decir, pues que normalmente se nos va a generar un tip. Lo ideal sería que fuera un movimiento de traslación que fuera más homogéneo, pero pues esto no es muy fácil de controlar. Y también debido pues a que no podemos controlar pues esa presión que se genera en algunas zonas y las irregularidades que se pueden presentar en el hueso, como pudimos ver en el caso del estudio sobre Beagles, que se generaban algunas espículas en el movimiento dental, las cuales iban a generar un contacto prematuro y por ende una zona hialina. Entonces, como conclusión, yo considero que podríamos asumir que siempre se va a generar una zona hialina o una hialinización en mayor o menor grado dependiendo de la fuerza aplicada, pero siempre vamos a tener una zona donde se nos va a generar una presión un poco más alta de lo normal y nos va a generar esa zona hialina. Muchas gracias, doctora. Aquí pues está la bibliografía de los 5 artículos que utilicé. Muchas gracias.